También hay diferencias en la interna del Frente Amplio con respecto al alcance de estos recortes, ¿no? Claro. De estas eliminaciones de beneficios fiscales. Por ejemplo, algunos legisladores dicen que esto nunca va a llegar a los colegios y otros, como Ernesto Agassi, plantean que podría también llegar a escuelas y liceos privados, ¿no? Lo de eliminar beneficios fiscales. Vos tenés un hijo que va a un colegio privado, sí. Incluso se te vio defendiendo al Varela, sí, cuando estuvo por cerrar. ¿Qué sentís cuando senadores del Frente como Agassi pretenden que también se revea el tema de los colegios y que se puedan eliminar? Primero discutirlo en la bancada antes de tirarlo a la prensa. Bien, bien. Tironcito de oreja para el flaco. Segundo, es una opción. Yo creo que cuando acá no se le está impidiendo a las empresas donar en función de los colegios, sea del nivel que sea. Acá lo que se está diciendo es que hay un rubro muy importante que es el Estado, el que deja de ganar en función de exonerarle a las empresas la donación que pretenden hacer. Entonces, se puede transparentar, y me parece mucho mejor transparentarlo, o mucho mejor equilibrar, y no tener la fantasía de que efectivamente se está donando algo que no es real. Entonces, yo asumo, y no tiro manteca al techo, me cuesta esfuerzo, no solo a mí, familiar, la educación de mi hijo en el ámbito privado. ¿Por qué? Porque no quisiera que tuviera la misma orgullosísima recorrida que hice yo a lo largo de hasta posgrado en lo público. No, porque cuando mi hijo ingresó al preescolar, yo requería de un tiempo que la educación pública no me daba, de mi hijo en el ámbito de la formación y de la recreación y de la inclusión. Y después se apropió. Y eso es muy bueno. Y yo tengo que pensar en el interés superior de mi hijo, no en mi concepción filosófica, ideológica y política sobre que tuvimos la bendición, pero no es algo que cae maná del cielo, es la construcción colectiva de esta sociedad, para lo cual la educación pública, obligatoria, gratuita, es un valor que nos dio, bueno, si vos te pones a ver, son la excepción las figuras en el ámbito académico, en el ámbito político, en el ámbito jurídico, en el que sea, que no provienen del ámbito público. La excelencia era lo público en este país. Y yo quiero que vuelva a ser así. Yo estoy peleando para que sea así. Por eso me pareció ridículo que incluso en un editorial de una revista me pusieran como incoherente que yo estuviera trabajando para que el Varela no cerrara. Lo voy a seguir haciendo con toda mi dedicación, pero yo no dejo de pensar y de trabajar para que el ámbito público educativo sea de excelencia. Mónica, cambiando de tema, el otro día cuando Jorge Larrañaga interpeló a Danilo Astori en el Senado, se dio un debate bastante áspero, muy áspero por momentos, sí. Y Larrañaga dijo que se perdió la confianza con el equipo económico, lo acusó de mentir en campaña electoral a Danilo Astori. Bueno, el ministro reconoció que el gobierno incumplió con una promesa electoral, pero dice que no lo hizo con intención, que fue porque cambiaron las circunstancias del país. Y criticó Larrañaga que se aumenten los impuestos en esta rendición de cuentas y dijo: el gobierno recauda como neoliberal, pero gasta como populista. ¿Qué opina de esta frase? Primero, me duele mucho, porque esto tiene un contexto, esa frase, de que en momentos de dificultades la oposición salga a este enfrentamiento y a minar un aspecto que fue esencial. Esto capaz que los publicistas, los asesores del marketing político lo definieron de esa manera, pero un político no puede minar algo que fue esencial en el avance que dimos desde el punto de vista económico en estos últimos años, que es la confianza. Fue eso lo que generó Uruguay. Por eso vino la inversión extranjera, por eso colocás bonos y tenés rápida respuesta. Por eso cambiaste de manera radical, porque la inversión extranjera no fue una cosa que variara así nomás. Éramos el penúltimo país
de Latinoamérica en que se fijaban los inversores extranjeros. Y ahora competimos con Chile. Entonces, todo eso fue confianza y eso lo hemos repetido hasta el cansancio, porque es un intangible, ¿tá? Pero es natural entender algunas claves de por qué Uruguay se destaca frente a una región que tuvo el mismo ciclo de precios de sus productos primarios y de todo eso. ¿Por qué Uruguay lo utiliza mejor? Porque genera confianza, hace mejor las cosas. Y bueno, hacer toda una interpelación en función de pegarle en la línea de flotación al equipo económico no me parece políticamente lo acertado en este momento. Ahora, no hubo... Cuando se plantea de que efectivamente hubo determinadas cuestiones en campaña electoral, ¿quién podía prever esto? A ver, Brasil iba a ser la 5ª potencia mundial y hoy está en la situación que está. ¿No nos damos cuenta de lo que significa eso? O sea, es un cambio que no dependió de nosotros, que no estaba previsto que lo fuera, por el contrario. Era realmente una de las posibilidades más ciertas de que Brasil, que venía jugando como jugador global, llegara realmente a ese puesto de 5ª economía mundial. Y hoy está a -4 de crecimiento. Mónica, pero ¿no hubo un gasto desmedido de los gobiernos del Frente en algunas áreas antes de este proyecto de rendición? Mira, cuando en las empresas públicas, en algunas hacía 50 años que no se invertía, hubo que invertir. Los planes podrían haber sido mejores, con otros ritmos, con otra temporalidad, puede ser. Ahora, se necesitaba hacer, porque uno puede decir, yo quiero las empresas públicas, pero si no les das eso que realmente hace que la empresa pública genere lo que puede darle a nuestro país hoy, la inclusión digital, y eso no lo valoramos. Pero es que hay otros países que son desarrollados que no tienen la inclusión digital que tenemos nosotros. Claro, vas a una empresa, tenés una posibilidad importante de conexión, de velocidad y de todo eso. Pero tener un país chiquito en el que necesitas que todos sean lo mejor que se pueda hacer, con inclusión digital no lo tenemos incorporado. Es como no reconocer el saneamiento. ¿Ah? Y somos, por ejemplo, Montevideo, una ciudad prácticamente con saneamiento. Entonces, son ese tipo de cosas que requieren de dineros que no se ven todos los días. ¿Ah? Entonces, que nosotros pudiéramos no hacer las transferencias monetarias en una situación dramática como la que había de 40% de pobreza, ¿y hasta cuándo lo vamos a decir? Y hasta que no haya ningún pobre en este país. ¿Tá? Porque había 40% de pobres. Y porque hoy seguimos teniendo en nuestros ámbitos públicos, en la secundaria, aquellos 6 niños de cada 10 que estaban bajo la línea de pobreza. Entonces, yo me hago cargo de mis errores, pero por favor, que alguien se haga cargo de los suyos y que reconozca que aún hoy se pagan esas consecuencias. Sobre el polémico artículo 6, ¿no? el de las postergaciones de gastos en educación, los senadores van a cumplir a rajatabla el acuerdo que se logró en diputados, blindando esos 860 millones y no proponiendo otra cosa. Si de acá en adelante puede surgir alguna idea que refleje el consenso mayoritario y que mejore ese acuerdo, bueno, nadie lo va a negar, nadie se lo va a negar. Pero lo primero es respetar el acuerdo logrado, sin duda. Fue una buena salida ese compromiso también que asumió Vázquez, que tuvo que llamar a los 4 diputados disidentes para pedirles que votar, no él personalmente, pero fueron, bueno, el prosecretario Juan Andrés Roballo, estuvo también el director de la OPP, estuvo Ferreri, el subsecretario de Economía, y Juan Andrés Roballo, el prosecretario de la Presidencia. Bueno, el presidente los terminó convenciendo a los 4 diputados rebeldes, pero les dijo, yo me comprometo a buscar por todos los medios plata, recursos para llegar a esos 1.500 millones. ¿Terminó siendo la salida correcta esa? Sí, yo creo que hay un campo de estudio. A ver, vamos a seguir transfiriendo dineros para
las cuestiones, por ejemplo, en materia de bebidas de la cerveza, yo sé que los trabajadores de esos lugares van a poner el grito en el cielo, pero la sociedad lo tiene que discutir, no puede haber temas tabú. Hay que involucrar al conjunto de la sociedad en poner arriba de la mesa situaciones que vamos a estudiarlas. ¿Por qué no? Entonces, me parece que si uno tiene claro cuáles son los objetivos, y en este país todos decimos que queremos mejor educación, bueno, yo creo que es el área en donde deberíamos abatir lo menos posible y exigir. Yo creo en la calidad de gasto. Ahora, la calidad de gasto no se decreta. Se elaboran indicadores, se miden esos indicadores, sus resultados, y es un desafío permanente. Los gremios de la enseñanza siguen disconformes, igual se movilizaron el otro día con Roberto Marcarián a la cabeza, aparte, ¿no? Con el rector de la pero Marcarián reconoce la solidaridad que se le brindó a la universidad para este avance y no le suelta la mano al resto de los sectores. Yo no veo mal que Marcarián acompañe. No, pero acompaña y con declaraciones también expresa que está en desacuerdo con el presidente y con el equipo económico en esta decisión. Bueno, sí, yo creo que no es fácil asumir que haya abatimientos en el presupuesto de la educación. Ha sido la primera prioridad presupuestal y eso no se puede discutir también. Entonces, lo que nosotros tenemos que reconocer es que hoy las circunstancias han cambiado, que no podemos hacer una proyección con absoluta certidumbre porque no hay elementos para hacerlo, y que sí tenemos que seguir trabajando en el camino que antes nos dio los resultados que nos dio en materia de crecimiento y distribución. Y es una tensión y no hay que tenerle miedo al debate, estamos en democracia. Eso sí, respetuoso. Y no entrando ni en el agravio personal, en el que el otro día lamentablemente en la interpelación se entró, ni en aquellos valores que no son del Frente Amplio, del gobierno de tal o de cual.